poder saludarles de nueva cuenta, estar con ustedes para compartir hoy la palabra del Señor. ¿Cuántos están contentos delante del Señor? Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias. Todo aquel que trajo su Biblia, por favor, quiero que vaya conmigo. Y vamos a buscar la carta que escribe el apóstol Santiago. Carta del apóstol Santiago. Quiero pedirles que busquen, por favor. Quiero que busquen conmigo el capítulo 1. Santiago, capítulo número 1. En este capítulo 1, quiero decirles, hermanos, que Santiago está tocando un tema sumamente importante, pero sumamente delicado. A partir del verso 12 y hasta llegar al verso 15, Santiago habla acerca de un tema que nos involucra absolutamente a todos. Él está hablando aquí acerca de lo que es la tentación. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sido tentado? ¿De pura casualidad? Sí, ¿verdad? Todos hemos sido tentados. Sería mentiroso que alguien diga: yo nunca he sido tentado, porque todos hemos sido tentados en mayor o en menor grado, pero todos conocemos perfectamente bien lo que es una tentación. Y déjame aclarar una cosa antes de dar lectura a este pasaje. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, que generalmente cuando hablamos de tentación o escuchamos la palabra tentación, automáticamente asociamos la palabra tentación con algún tipo de pecado sexual. Cuando escuchamos hablar de tentación, pensamos en adulterio, fornicación, pornografía, etcétera. Sin embargo, quiero que sepan que tentación abarca mucho más que eso. Va todavía más allá. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo. Hay personas que son tentadas al chisme. No se me pongan tristes ustedes. Esas personas no vinieron hoy, así que no se preocupe. Hay personas que son tentadas a la crítica, a la murmuración contra otros. Y lo hacen muy bien, por cierto. Hay personas que son tentadas a la desobediencia. Desobedecer a Dios, desobedecer la palabra, etcétera. Por lo tanto, este tema nos involucra absolutamente a todos. Y yo quiero hablarles en esta hora acerca de qué cosa es la tentación. ¿De dónde procede la tentación? ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas cuando somos tentados? Y lo más importante de todo, ¿cómo podemos salir de la tentación? Quiero que vean conmigo, por favor, versículo 12. Estamos en el capítulo 1 de Santiago. Versículo 12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego fíjate lo que dice el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Hay cristianos que cuando se meten en una tentación, automáticamente le adjudican, en un intento por lavarse las manos, le adjudican la tentación a Dios. Hay cristianos que dicen: no, hermano, es que yo creo que Dios me está tentando para probar mi fe. No, señores, no, eso no es así. Cuando alguno es tentado, no se le ocurra echarle la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede tentar a Dios. Pero dice Santiago, ni él se la pasa tiente y tiente a la gente a ver quién cae y a ver quién no cae, nada más para probar su fe. Sino que cada uno es tentado, y aquí viene el origen de la tentación. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
¿Saben ustedes qué cosa es la concupiscencia? La concupiscencia no es otra cosa más que el deseo natural de nuestra carne. Lo que a la carne le gusta, lo que a la carne la mueve, lo que a la carne la atrae. Dice la Biblia, cada uno es tentado cuando de su propio deseo carnal es atraído y es seducido. Es, por ejemplo, cuando se mete una rata a tu casa y tú la quieres matar. Tú sabes perfectamente bien que matar una rata con un escobo, con un palo, es verdaderamente difícil. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos una trampa. Y vamos a poner algo que la rata no resiste. El queso, el olor a queso. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a atraerla, vamos a seducirla, vamos a atraparla y la vamos a matar. Santiago dice que sucede exactamente lo mismo con la tentación. Nuestro deseo carnal, hermano, nos lleva a ser atraídos por el pecado, seducidos por el pecado. Caemos en la trampa del pecado y entonces, dice la Biblia, sucede la muerte. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Déjame preguntarte esto, hermano y hermana. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe en qué parte de la Biblia se menciona por primera vez a Satanás por nombre? Te lo voy a decir por si no lo sabes. Busca conmigo primer libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al versículo 8. Aquí encontramos el momento en el verso 1 en que se le llama por nombre, por vez primera en la Biblia, a Satanás. Y aquí, hermanos, podemos observar el intento de Satanás por arrastrar a un gran hombre de Dios llamado David a la desobediencia. Yo quiero explicarte esto de este pasaje del 1 al 8. Este pasaje nos muestra el patrón o el modo en el cual Satanás opera para hacer caer al hombre en tentación. Dicho patrón o dicho modelo podemos ver en la Biblia, se repite a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta el sol de hoy. Y dentro de este modelo de ataque de Satanás contra el ser humano, podemos apreciar cuál es la estrategia central de Satanás para hacer caer al ser humano en tentación. La estrategia central de Satanás es el engaño. Por eso la Biblia dice que Satanás es el padre del engaño. Nadie le gana a Satanás para engañar. Me llama mucho la atención a propósito escuchar cristianos que de manera deliberada o prepotente, como lo quieras llamar, tú los oyes hablar deliberadamente y decir: hermano, a mí el diablo me hace lo que el viento a Juárez. Hay cristianos que dicen: a mí el diablo me hace los mandados. Mucho cuidado, mucho cuidado. Te voy a decir por qué. Porque personas con una mayor trayectoria que tú y que yo han caído frente al engaño de Satanás. Hay personas que tienen una trayectoria de 30, 40, 50 años en el evangelio, aún con ministerios. Y han terminado siendo engañados, seducidos, atrapados por la tentación de Satanás. Yo quiero decirles, hermanos, que en el verso 1, la Biblia dice que Satanás tentó, incitó a David para que hiciese censo de Israel. Alguno de ustedes se preguntará y dirá: hermano Raúl, pero ¿dónde está el problema? Hacer un censo es lo más normal en el día de hoy.
En el tiempo bíblico había un gran problema. Porque Satanás, dice el verso 1, se levantó contra Israel. El propósito de Satanás era hacerle daño a Israel. Incitó a David a hacer un censo de todo su ejército y de todos los hombres de guerra con los cuales él contaba. ¿Qué implicaba eso? Eso implicaba dejar de depender del Señor, dejar de confiar en el Señor y comenzar a confiar en mi brazo fuerte, en mi capacidad de ataque, en mi capacidad de respuesta, ignorando lo que dice claramente la palabra del Señor. La Biblia dice que el Señor no salva con ejército y no salva con fuerza. Él salva con el poder de su Espíritu Santo. Déjame agregar algo más que quiero que entendamos bien. Al igual que Eva, porque sucedió lo mismo entre David y Eva. Al igual que Eva, David no tenía la más mínima idea del origen de los pensamientos que de repente llegaron a su cabeza. Él comenzó a ser bombardeado por diversos pensamientos y al igual que Eva, cuando David consideró dichos pensamientos, le parecieron buenos, le parecieron correctos, le parecieron justos y le parecieron hasta necesarios. Déjame puntualizar que todo este asunto estaba tan mal que el propio Joab, que era comandante en jefe del ejército de David, se dio cuenta del error. El propio Joab trató de frenar la orden del rey. Joab le dijo: no es buena cosa la que vamos a hacer. Pero el verso 4 dice: pudo más la orden del rey que las palabras de Jehová. Dice la Biblia que cuando la ira de Jehová se desató sobre Israel, versículo número 7 y versículo número 8, automáticamente David reconoció su error. Automáticamente él reconoció que fue culpa suya el haber hecho este mal delante del Señor. Esto nos enseña que indudablemente, hermanos, desde el principio a David lo recriminaba la conciencia. Dios le ha dado al ser humano algo llamado la conciencia y sirve como nuestro juez. Esa vocecita que luego te dice: no lo hagas, no vayas, no lo digas, no entres. Pero David, al igual que muchos en el día de hoy, ignoró la advertencia desde el principio. Una vez que la ira de Dios vino sobre Israel, automáticamente él reconoció. Él dijo: he pecado gravemente porque he actuado muy locamente al hacer esto. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Aquí podemos ver algo que encontraremos a lo largo de toda la Biblia y de toda la historia. El pecado humano siempre tiene un origen doble. Por un lado, el pecado procede de una fuente natural, nuestra concupiscencia y nuestras decisiones equivocadas. Por el otro lado, el pecado procede de una fuente sobrenatural, la tentación de Satanás. Y te voy a decir cómo es que se fusionan. Escucha bien la explicación. Satanás es el que siembra en la mente humana la semilla de los malos pensamientos, la semilla del pecado. Hay que recordar, amados hermanos, y hay que dejarlo muy claro,
el campo central de batalla donde Satanás libra sus más grandes batallas es nuestra mente. Cuando la Biblia habla de los dardos de fuego encendidos del maligno, está hablando de esos pensamientos contrarios a la palabra que llegan a tu mente para destruirte. Una vez que Satanás siembra el pensamiento del pecado, ¿qué es lo que sucede? Se potencializa de manera exponencial el pecado que de por sí está implícito en el ser humano. El ser humano, hermano, tiene una inclinación natural al pecado, una inclinación natural hacia el mal. Y yo creo, hermano, que tenemos muchos ejemplos en la Biblia que te voy a mencionar rápidamente. Tenemos el ejemplo en Hechos 5, versículo 1 al versículo 3 de esta pareja llamada Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ustedes saben cómo terminó la historia. Los dos cayeron muertos delante de la presencia de Dios. Te pregunto, ¿sabes tú, hermano y hermana, cómo comenzó todo este problema de Ananías y Zafira? ¿Sabes cómo comenzó todo? Con un pensamiento. Un pensamiento que llegó a la mente de esta pareja y les dijo: oigan, no se les hace que es mucho lo que van a dar. ¿Y ustedes con cuánto se van a quedar? No pueden entregar todo. Un pensamiento, hermano, que literalmente los llevó a la muerte delante de la presencia de Dios. Primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. El versículo número 5 es donde Pablo habla sobre la tentación en el matrimonio. Segunda de Corintios 11:3 habla sobre la tentación a Eva. Y hay algo aquí que quiero puntualizar. El apóstol Pablo dice que Satanás engañó a Eva con su astucia. ¿Y qué fue lo que hizo? Entenebreció, dice Pablo, los sentidos de Eva, los nubló, los cegó a través de la tentación. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 es donde Pablo habla acerca de que aunque estamos en la carne, no militamos conforme a la carne. Las armas de nuestra milicia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me importa es la parte final del verso 5. Donde el apóstol Pablo dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto, hermano, con lo que Pablo está hablando en el contexto? Está hablando de nuestra guerra espiritual, está hablando de la lucha que tenemos contra principados, potestades, etcétera, y luego arremete diciendo: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Te lo voy a traducir. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en sencillas palabras es: tenemos que aprender a blindar nuestra mente. Y la única manera de poder blindarla eficazmente es con la palabra de Dios. O sea, todo pensamiento que llegue a nuestra mente necesariamente tiene que ser filtrado a través de la propia palabra de Dios. Cualquier pensamiento que no embone con lo dicho en la palabra de Dios, tenemos que rechazarlo en el nombre de Cristo. Cuando nosotros permitimos ciertos pensamientos y el pensamiento desciende y acaricia el corazón, se produce el pecado en la vida del ser humano. Dijo también Pablo en Filipenses 4:8. Él hablaba y decía: si hay algo bueno, algo honesto, algo justo, algo que es de buen nombre, en esto pensad. Tenemos que blindar nuestra mente. Tenemos que cubrir nuestra mente contra esos dardos de fuego del maligno
que quieren arrastrarnos para caer en tentación. Déjame darte una breve definición de lo que es la tentación. Conforme a la Biblia, la tentación es un deseo. La tentación es una atracción de nuestra carne hacia las cosas del mundo, hacia el pecado, hacia los placeres temporales de la vida. La tentación, amado hermano, no es otra cosa más que un deseo que nubla nuestro entendimiento hasta cegarlo, tal como ocurrió con David y con Eva. Hay personas, y lo puedes corroborar en las noticias todos los días, hay personas que matan a la novia, matan a los papás, matan a los hijos, y luego cuando la policía los interroga, los ves llorando como niños chiquitos. Y una de las primeras cosas que dicen es: no supe lo que hice, estaba ciego. La tentación, hermano, nubla nuestro entendimiento para hacernos hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que entender que la tentación es un arma poderosa de Satanás. La tentación es un arma poderosa del mundo y de nuestra propia carne. Es ese león rugiente que Pedro menciona, que está buscando a quien devorar. Hay que entender, hermanos, que la tentación es una gran barrera que se interpone en la vida de aquel cristiano que ha decidido obedecer y serle fiel al Señor. Cuando más quieres agradar a Dios y cuando más quieres consagrarte al Señor, te vas a encontrar una gran barrera frente a ti llamada la tentación. La tentación, hermano, es esa atracción continua, feroz, hacia nuestro viejo estilo de vida. Y tenemos que entender, con todo esto que estamos escuchando, que ceder frente a la tentación no es un juego. Hay personas que lo ven como un juego, no lo es. Y los ejemplos que marca la Biblia son contundentes. Por ejemplo, Caín cuando mató a Abel. ¿Cómo comenzó el problema de Caín? Con un pensamiento: mátalo. Mátalo, él es mejor que tú, nunca vas a ser mejor que él. Y conocemos la historia, mató a su hermano, el primer crimen de la historia humana. ¿Cuál fue el resultado? El juicio de Dios sobre Caín nunca se apartó en toda su vida, nunca se apartó de él. Tenemos el caso de Adán y Eva, que los dos cayeron en tentación. ¿Cuál fue la consecuencia? Fueron expulsados de delante de la presencia de Dios y recibieron muerte espiritual. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2 al verso 5. Nos volvemos a encontrar con David. Pero aquí lo vemos en otra historia, otra tentación. Podemos entender que David era cliente frecuente de las tentaciones. ¿Cuál fue la tentación en este caso? Una mujer prohibida, una mujer ajena llamada Betsabé, que David tomó por mujer. Y no obstante con eso, David fue tentado a hacer algo peor, algo más. Planea la manera de eliminar a Urías, el esposo de Betsabé, para quedarse con ella. Y ustedes conocen el desenlace, las consecuencias que trajo sobre la vida de David esta historia. Primer libro de Samuel 28:12 en adelante, nos encontramos con el rey Saúl. Cuando fue tentado, una vez que ya el Espíritu del Señor lo había dejado, fue tentado a consultar a la pitonisa para poder tener contacto con los muertos, con el profeta Samuel, algo que estaba prohibidísimo en la ley judía. Y el rey Saúl fue tentado a hacer eso.
y lo hizo. En el libro de Jueces 16:30 nos encontramos la tentación de Samson. Historia que conocemos perfectamente bien. Abre tu Biblia, por favor. Quiero que veas conmigo primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Y quiero que veas conmigo el verso 5. Algo muy interesante que el apóstol Pablo señala aquí. Por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pablo está diciendo que él sintió temor que de alguna manera Satanás, el tentador, hubiera echado a perder tantos años de trabajo en Tesalónica. Pero aquí lo importante es lo que Pablo quiere enseñar, y te lo voy a decir. Lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar es lo siguiente. Escúchame con mucha atención. Basta una sola tentación. Basta una sola tentación, bien puesta, en el lugar correcto, donde más te duele, para destruir tu vida en el día de hoy. Basta una sola tentación. ¿A cuántos de aquí les gusta el box? ¿Cuántos de ustedes han visto el box? ¿Alguna vez viste a Chávez pelear? ¿Quién no vio a Chávez pelear? ¿Alguna vez viste a Pacquiao? Yo creo que sí. ¿Has visto al Canelo? Yo no soy aficionado al box, pero me gustan los buenos peleadores. Me gusta ver las buenas peleas. Te voy a hacer una pregunta de box. ¿Saben ustedes por qué el boxeador a lo largo del combate, 12 rounds, tira tantos golpes a su oponente, aunque la gran mayoría no dan? La gran mayoría se quedan cortos, los evade, pero el boxeador no deja de tirar. Chávez era una ráfaga tirando golpes. Pacquiao ni se diga, era más. Era una metralleta tirando golpes. Canelo no canta mal las rancheras. La pregunta es, ¿por qué el boxeador profesional tira tantos golpes a lo largo de 12 rounds si la mayoría no va a acertar? ¿Saben ustedes por qué? Porque el boxeador lo que está buscando es un solo golpe. Bien puesto, bien conectado, donde más le duela al oponente, la quijada o el hígado. Por eso el boxeador tira, porque está buscando uno. Él sabe que si conecta la mandíbula, le desconecta la luz. Se acabó la pelea. Es algo similar lo que Pablo está diciendo aquí. Basta un solo golpe bien puesto en tu mayor debilidad para destruirte. Y si hay alguien que conoce perfectamente bien nuestras grandes debilidades, es Satanás. Hay personas que en el pasado su más grande debilidad fue el alcohol. Adivinen ustedes por dónde te va a atacar Satanás ahora en tu vida cristiana. No te va a atacar por la droga, no te va a atacar por el cigarrillo, te va a atacar por el alcohol, porque es tu gran debilidad. Hay personas que su gran debilidad fueron las mujeres o fue el cigarrillo, etcétera. Es ahí, hermano, donde Satanás va a insistir y va a insistir. Y todos los dardos de fuego de Satanás, en su gran mayoría, van a estar enfocados a tirarte por ese lado. Por eso hay cristianos que después de 10, 12, 15 años caen en lo que un día Dios los libertó en el nombre de Jesús.
Basta un solo golpe, basta una sola tentación. Y te voy a poner un ejemplo. Bueno, no te voy a poner uno, te voy a poner dos ejemplos. Nada más para corroborar lo que Pablo está diciendo. El primer ejemplo que te quiero poner es el ejemplo del apóstol Judas, el traidor. Ustedes saben perfectamente bien cuál era la gran debilidad de Judas. ¿Cuál era? ¿Cuál era la gran debilidad de Judas? No, el dinero no. El amor al dinero. Su gran debilidad, hermano, era la codicia. El dinero no es malo. El problema es el amor al dinero. Y ese era precisamente el gran defecto, la debilidad de Judas. Cuando Satanás va a tentar a Judas, Satanás no batalla absolutamente nada con él. Fue como quitarle un dulce a un niño. La Biblia dice que Judas era el que cargaba la bolsa del dinero del ministerio de Jesús. Era el tesorero del ministerio de Cristo. Y Judas, hermano, se robaba todo. Se robaba hasta los clavos de la carpintería de José. Cuando Judas metía 5 monedas a la bolsa, él le metía una y sacaba 3. Cuando metía 2, él sacaba una. ¿Alguno de ustedes se recuerda aquel pasaje cuando viene la mujer y quiebra un alabastro y derrama un ungüento precioso y carísimo para ungir al Señor? ¿Quién fue el primero que puso el grito en el cielo? ¿Quién fue el primero que puso el grito en el cielo? ¡Judas! ¿Qué fue lo que Judas dijo? Él peló los ojos cuando vio eso. Y Judas dijo, ¿por qué no se vendió? Y se le hubiera entregado el dinero a los... ¿Ustedes creen, hermano, que a Judas le importaban los pobres? Lo que menos le importaba a Judas eran los pobres. Entonces, ¿por qué se preocupó por los pobres? Bueno, muy sencillo. De haberse vendido el perfume, ese dinero tenía que haber pasado por las manos de Judas. ¿Cómo fue la tentación de Satanás sobre Judas? Un pensamiento. El campo de batalla en la mente, un pensamiento. Llegó Satanás a la mente de Judas, que era un hombre muy débil de carácter. A pesar de haber vivido 3 años junto al ministerio de Jesús y lleno de sus enseñanzas, era un hombre débil de carácter, propenso a la tentación. Llega Satanás y le dice, puedes hacer el negocio de tu vida, te puedes meter 30 piezas de plata a la bolsa. Le picó la curiosidad. Y Satanás le dijo, traiciona al maestro, véndelo, entrégalo. Y te vas a embolsar 30 piezas de plata, mucho dinero, libres de impuestos. Yo me imagino que Satanás pensó y Judas pensó y dijo, no puedo hacer esto, él es el Hijo de Dios, no lo puedo traicionar. Y fíjate cómo fue el engaño sutil de Satanás. Satanás le dijo, ¿en verdad crees que Jesús se va a dejar atrapar? Claro que no, Él es el Hijo de Dios, nadie le va a poder poner la mano encima. Satanás le recordó, ¿te acuerdas el momento cuando los fariseos enfurecidos lo sacaron de la sinagoga? Lo llevaron a un despeñadero para tirarlo y matarlo, y Jesús se les escapó y nadie le puso una mano encima. Satanás le dijo, de la misma forma Jesús se les va a escabullir. Nadie lo va a poder tocar y tú te vas a quedar con tremenda bolsa en tu poder. Lo convenció como a niño chiquito y conocemos la historia. Fue, lo vendió, lo traicionó, trajo a los sacerdotes a Getsemaní y lo entregó con un beso. Judas estaba atento al momento de la huida. Él estaba esperando el momento exacto en que Jesús se escapara, pero no ocurrió. Porque Judas se olvidó de algo que Jesús les acababa de decir, ha llegado mi hora. Y Judas comenzó a seguir de cerca los acontecimientos. Cuando vio que ya no había marcha atrás, Satanás viene y le dice, mira lo que acabas de hacer, entregaste al justo. Vendiste al maestro, al Hijo de Dios, no tienes perdón de Dios.
Mira lo que le van a hacer por tu culpa. Y así como Satanás le presentó a Jesús en el desierto los reinos de la tierra, en una fracción de segundos, Satanás le muestra todo lo que le han de hacer a Jesús. Satanás le dice: mira cómo lo van a dejar, lo van a desfigurar, va a ser una bola de carne molida llena de sangre. Le mostró a Jesús en la cruz y le dijo: no tienes perdón de Dios. ¿Qué hizo Judas? Fue y se arrepintió, pero no delante de Dios, delante de los hombres. Los sacerdotes le dijeron: no nos importa, es tu problema, ya te pagamos. Él aventó las monedas y se salió. Y aquí, hermano, vino la estocada final. Satanás viene y como Judas era débil de carácter, débil de mente, Satanás viene y fue como quitarle un pelo a un gato. Satanás le dijo: no tienes perdón de Dios. Acabas de entregar al Hijo de Dios. Mátate. Mátate. Y conocemos la historia. Fue y se ahorcó, quitando así, hermano, cualquier posibilidad de salvación. Porque la Biblia dice muy claramente que aquellos que atentan contra su vida no entrarán en el reino de Dios. Otro ejemplo que te quiero mencionar rápidamente es el ejemplo de Pedro. El apóstol Pedro, aquel que negó al maestro. Busca conmigo Mateo 26, 33 al 35. Te estoy demostrando que basta una sola tentación de Satanás para destruirnos. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Escúchame, hermano, escúchame, hermana. Mucho cuidado con tus palabras. Mucho cuidado con tus declaraciones, mucho cuidado con lo que hablas. Porque lo que tú hablas, lo que tú declaras, Satanás lo va a usar en tu contra para hacerte caer. ¿Cuál fue el grave error de Pedro? Jesús les acababa de decir: muchos de ustedes se escandalizarán de mí. El primero que puso el grito en el cielo fue Pedro. Se levantó y dijo: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Hay tantos cristianos en el día de hoy que han cometido este error y lo han pagado caro. Yo he conocido cristianos que, al igual que Pedro, tú los has oído, los he oído decir: hermano, yo nunca haré esto, yo nunca haré el otro. He oído cristianos decir: yo nunca voy a dejar a mi mujer. Pregúntame dónde están ahorita. Yo nunca le voy a ser infiel a mi esposa. Pregúntame qué hicieron. Hay cristianos que han dicho: yo nunca me voy a ir del templo. Pregúntame dónde están ahorita. Yo nunca voy a dejar el evangelio. Pregúntame dónde terminaron. ¿Saben ustedes, hermanos, que en el mundo espiritual, cuando Pedro hablaba estas palabras, sucedió algo que Pedro no vio, pero Jesús sí vio? Cuando Pedro estaba hablando: aunque todos se escandalicen de ti, sucedió una cosa en el mundo espiritual. Satanás subió como rayo a la presencia de Dios. En una milésima de segundos, Satanás ya estaba arriba. ¿Saben ustedes para qué? Para pedir permiso para tentar a Pedro. Cuando Pedro estaba diciendo: yo nunca lo voy a hacer, Satanás le dijo a Dios: oílo, dice que no lo va a traicionar. Me ataco de la risa delante de él. Satanás le dijo: nada más dame permiso de probarlo y te demuestro que si lo niega. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, he visto a Satanás descender como rayo. Y Jesús le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, para sacudirte con violencia y destruirte.
Y a mí me llama la atención que Jesús no le dijo, yo le prohibí a Judas tocarte. No. Jesús le dijo, yo he rogado por ti. El permiso le fue dado. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece y cultiva la fe de tus hermanos. Jesús lo miró sabiendo lo que había ocurrido en el plano espiritual. Lo miró, meneó la cabeza, se sonrió y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Y todavía Pedro insiste y le dice, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y conocemos la historia. Antes de que el gallo cantara, Pedro ya lo había negado 3 veces. Cuando escuchó cantar al gallo, él se recordó las palabras y dice la Biblia, salió y lloró amargamente. Siempre decimos, hermano, que Pedro fue el que negó al Señor. Pero yo quiero que observen la parte final del verso 35. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, no fue nada más Pedro. Pedro fue el primero. Yo nunca te negaré, yo nunca te abandonaré. Si es necesario morir, voy a morir contigo. Y la Biblia dice, todos dijeron lo mismo. ¿Y qué sucedió a la mera hora? ¿Qué fue lo que pasó? Patas, ¿para qué las quiero? Todo el mundo huyó. Todos aquellos que le dijeron, yo nunca, Señor, yo nunca, todos ellos lo abandonaron en la hora del sufrimiento. ¿Qué es lo que enseña Pablo? Basta una sola tentación. Por último, voy a concluir diciéndoles esto. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? Quiero decirles, hermanos, que solamente hay una sola manera de vencer la tentación. No hay más, hay una sola forma. ¿Cuál es? Una sola manera. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La única manera para vencer la tentación es la oración. No hay más. Jesús lo dijo muy claramente, velad y orad, velad y orad, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. En la oración modelo del Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a orar para vencer la tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Te voy a hacer una pregunta, a ver si conoces la respuesta. ¿Alguno de ustedes sabe cuál fue la tentación más grande que Jesús soportó? Y mira que Jesús, dice Pablo en Hebreos, fue tentado en todo. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Él venció toda tentación y fue tentado en todo. Por eso Jesús es el único que puede enseñarnos a vencer la tentación. El apóstol Pedro escribe y dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Saben ustedes cuál fue la más grande tentación de Jesús? De todas las que él recibió a lo largo de su vida, ¿cuál fue la más grande de todas? Hay muchos que creen que fue en el desierto, los 40 días de ayuno y oración, cuando Satanás le presenta los reinos de la tierra y le dice, si postrado me adores, yo te voy a dar la gloria de este mundo. Hay cristianos que creen que fue esa. No, esa no fue la más grande. Yo creo que esa fue la segunda gran tentación. Te voy a decir cuál fue la primera. La primera gran tentación de Jesús fue Getsemaní. La más grande tentación de Jesús fue Getsemaní. ¿Y quieres que te diga por qué? Porque en el desierto, al inicio del ministerio, la cruz estaba muy lejos. Pero la noche en Getsemaní, la cruz ya estaba enfrente. Ya no había marcha atrás. Estaba un paso. Y Jesús sabía perfectamente bien que esa noche Satanás se le iba a ir con todo. Porque Satanás habría de jugarse la última carta contra Jesús.
La batalla, hermano, fue una batalla encarnizada en Getsemaní. Qué grande fue esta batalla, y Jesús lo sabía. Por eso se quedó orando toda la noche previo a la crucifixión. Qué grande fue este conflicto entre Satanás y Jesús, que dice la Biblia, el sudor de Jesús era de noche. Lo que no pasó en el desierto sucedió en Getsemaní de noche. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caía a tierra. ¿Cuál fue la tentación de Satanás? Una tentación muy sutil. No subas, no lo hagas, mira lo que te van a hacer. Y le mostró la película otra vez. Te van a desfigurar, tu carne se va a arrancar, vas a hacer una bola de carne molida, no te subas. Y escuchamos al hombre Jesús orar y decir: Padre, pasa de mí esta copa, no me hagas beber este trago. ¿Cómo venció Jesús el ataque feroz de Satanás? Orando, 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 orando. De pronto cambia la oración y Jesús dice: que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Jesús conoce nuestras tentaciones y Él es el único que puede darnos el poder, la fuerza, y nos puede ayudar para vencerlas y salir victoriosos en el nombre del Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? Orando, orando. El problema de muchos cristianos es que quieren orar después de caer en tentación. En el rancho dicen: ¿ya para qué? Hay que orar antes por el socorro divino. Hay que orar antes por la fortaleza a través del Espíritu Santo para poder vencer en su nombre. Y termino diciéndoles: tenemos que orar no nada más para no caer en tentación. Tenemos que orar para evitar ser instrumentos de Satanás que hagan caer a otros en tentación. ¿Cuántas veces, hermanos, Satanás no usa una lengua de una persona llamada cristiana para herir, para confundir, para sacar del templo a otro cristiano? Hay cristianos que se han terminado yendo de la congregación. ¿Por qué? Porque hubo una lengua viperina que Satanás usó como instrumento y lo envolvió en chismes, en crítica, en murmuración, hasta que la persona se fue y el chismoso se quedó. Fíjate lo que el Señor le dijo a Pedro. Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Se lo estaba diciendo a Pedro, en realidad a Satanás, que era el que estaba usando a Pedro. Tenemos que evitar esto, hermano, ser instrumentos de Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Jesús le dijo: me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y Primera de Corintios 10:32, y concluyo aquí: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Que Dios bendiga su palabra y Dios bendiga el corazón de la iglesia. Oremos, hermano, oremos al Señor para que Dios nos ayude y nos libre y no caigamos en tentación. Pongámonos de pie, por favor. No vamos a hablar más, ponte de pie. Al nombre del Señor sea toda la gloria. Ponte de pie, por favor. Quiero que abras tu corazón. Cierra tus ojos, abre tu corazón. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Si tú estás atravesando tentaciones, clama hoy a la sangre de Jesús. Clama hoy al Señor. El Señor es el único que te puede enseñar cómo vencer las tentaciones del tentador. Si tú has cedido a la tentación, has caído en tentación, hoy hay gracia en este lugar, hay perdón en este lugar por la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz. Nada más pídele perdón al Señor. Dile al Señor: perdóname porque he sido necio, perdóname porque he caído, y pídele perdón al Señor. Y su gracia será sobre tu vida y Él traerá perdón y salvación a tu corazón. Oremos al Señor. Te damos gracias, amado Dios y buen Padre celestial, en esta noche.
Muchas gracias, Padre, porque hemos podido escuchar tu voz. Tu palabra ha sido clara a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hemos escuchado con el corazón tu voz, hemos creído esta palabra. Esta palabra, Señor, nos desafía a una vida recta, a una vida limpia, a una vida de santidad delante de ti. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, use esta palabra para redarguir nuestras vidas, redarguir nuestros corazones. Llevarnos, Señor, al arrepentimiento delante de ti. Señor eterno, te rogamos perdón. Tantas veces que hemos caído en tentación, tantas veces que hemos dado lugar en nuestra mente, Señor, a los pensamientos, a los dardos encendidos del maligno que vienen, Señor, para confundirnos y hacernos caer. Hoy te rogamos perdón, estamos en tu presencia. Te rogamos misericordia, te rogamos gracia sobre nuestras vidas. Que tú perdones, Señor, los pecados de nuestras vidas. Que tú nos enseñes, Señor, a vivir tu palabra, a poner por obra esta palabra. Que tu palabra no vuelva atrás vacía, sin antes venir y hacer la obra para la cual tú la has enviado. Bendice el corazón de tu iglesia y que aún con el correr de los días, Señor, tu Espíritu Santo siga usando esta palabra para seguir hablándonos, seguir ministrándonos y sobre todo, Señor, llamándonos al arrepentimiento delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, a quien damos honor y a quien damos gloria desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.